Hace 3 semanas iniciamos en el tiempo de las predicaciones una serie de predicaciones de las cartas, o de la carta, que escribió el apóstol Pablo a Tito. Usted recuerda, Tito era el compañero misionero del apóstol Pablo. Y comenzamos esta serie exponiendo primeramente el saludo de la carta. Ahorita ya estamos en lo que se conoce como es el cuerpo de la epístola. Y dentro del cuerpo de la epístola hemos iniciado el tema hablando acerca del liderazgo dentro de la iglesia. Normalmente exponer esta porción de liderazgo bíblico nos hubiese tomado un domingo, quizá nada más abordar el tema, pero en vista de la necesidad que tenemos en la iglesia de tener un entendimiento claro acerca del tema, pues vamos a ampliarnos más acerca de lo que la Biblia dice respecto al liderazgo de la Biblia, al liderazgo bíblico. Y espero que estas exposiciones sean útiles, no solamente para la iglesia, pero también para aquellas personas que nos visitan o aquellos que son nuevos dentro de la fe, para que conozcan también cómo dice Dios que debe de ser un liderazgo bíblico y cómo también podemos contrastar la manera en que fuera de una iglesia vemos que se conduce un liderazgo. No queremos dejar de enfatizar esta verdad, hermanos. El orden de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, todo está bajo la autoridad de Dios. La iglesia es de Cristo y Él nos ha dejado instrucciones claras de cómo debe de conducirse. No estamos aquí tratando de inventar, innovar, proponer, pero estamos tratando de conocer qué es lo que dice Dios, qué es lo que dice su palabra. Y para eso le quiero invitar, por favor, me acompañe a la carta del apóstol Pablo a Tito. Y hoy vamos a leer la porción del versículo 5 al versículo 9. No vamos a ver todos los versículos, pero quiero que nos vayamos familiarizando con esta sección. Entonces, Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Por favor, si me acompaña. Gracias. Y una vez que lo encuentre, si se pone de pie, por favor. Gracias. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios y, por supuesto, por respeto al Señor, vamos a hacer esta lectura de pie. Dice la palabra de nuestro Dios: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos agradecidos por el privilegio que tenemos, Señor, de tener la Escritura para poder leerla, para poder conocer su voluntad. Pero nuevamente, Señor, nos vemos en esta necesidad de rogarle que su Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, Señor, por favor, para que nos ayude a comprender estas palabras en una manera que impacte en nuestra vida. Ablande, Señor, nuestro corazón para que también seamos sensibles a su voz y en aquello que nos llame cambiar podamos ser renovados por su palabra, Señor. Queremos sobre todo afirmar que Cristo es nuestra cabeza y por eso confiamos en que pedimos cosas que a Él le agradan para el bien, para el orden, para la edificación de su iglesia. Ayúdenos, por favor, y a su siervo, Señor, que va a exponer en esta ocasión su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? El apóstol Pablo, para darles un poquito de trasfondo, usted sabe, ¿no? Es
es un hombre que Dios llamó y lo llamó para llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo conocido de aquel entonces. De acuerdo con el libro de Hechos, el apóstol Pablo viajó desde el norte de Jerusalén, lo que se conoce como Antioquía, y recorrió toda esa zona alrededor del Mediterráneo hasta Roma, y posiblemente Pablo llegó a predicar hasta España. Su costumbre era llegar a las sinagogas, ahí en esos lugares donde ya se reunía el pueblo judío, y allí empezar a predicar que el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento es Jesucristo. Entonces, él les hablaba el Antiguo Testamento que ellos tenían y cómo todo eso apuntaba hacia Jesucristo. Entre aquellos que oían la enseñanza de Pablo, pues habían dos reacciones. Aquellos que rechazaban completamente a Pablo, hasta lo llegaron a apedrear, y aquellos que aceptaban el mensaje. Y entre aquellos que aceptaban el mensaje, pues muchas veces eran expulsados de la sinagoga, ya no podían volver a tomar enseñanzas ahí, y por lo tanto tenían que formar un grupo para continuar estudiando cómo las escrituras apuntaban hacia Cristo. Esos pequeños grupos que se fueron formando, donde Pablo les enseñaba que Cristo era el cumplimiento, es lo que se llamaron las primeras iglesias cristianas. Y en cada iglesia que se establecía, Pablo procuraba que esa iglesia pudiera quedar con un liderazgo sólido, porque él tenía que continuar llevando la palabra, así que él procuraba que quedara un liderazgo sólido. Así nos dice en el libro de Hechos 14:23, como a manera de resumen, dice: Pablo y Bernabé también nombraron ancianos, este es el liderazgo bíblico, ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. En primera instancia nos puede sorprender cómo es que en poco tiempo Pablo pudo establecer un liderazgo en cada iglesia. Es decir, en el presente este es un proceso que nos toma bastantes años, pero hay que tomar en cuenta que Pablo no agarraba a nadie de cero. Cuando él iba a la sinagoga ya había gente que conocía la palabra y que solamente necesitaba entender ese enfoque correcto de la escritura de que Cristo es el cumplimiento. De hecho, Pablo, en algunas de las personas que se convirtieron en su predicación, habían sido líderes en la sinagoga. Si usted busca, por ejemplo, en Hechos 18:18, en casa o algo, ahí va a notar que Crispo, uno de los convertidos de la predicación de Pablo, había sido un principal en la sinagoga. Así que tienes a un líder saliendo de una sinagoga y posiblemente entrando a la iglesia y continuar en esa labor como líder, como anciano dentro de la iglesia. Por eso Pablo podía dejar ancianos en 2 o 3 meses de trabajar, ¿verdad? Y en casos donde Pablo no había llevado el mensaje del evangelio, donde no había un liderazgo constituido, pues el panorama era más difícil. Y este es el caso casi por seguro de la isla de Creta. La isla de Creta no tenía una iglesia plantada por Pablo o por alguno de los apóstoles. De acuerdo con Hechos 2, hubo personas que escucharon la predicación del apóstol Pedro y algunos de ellos venían de Creta. Así que podemos imaginar algo que sucedió. Ciertos judíos, ciudadanos de Creta, fueron a la fiesta de Pentecostés a Jerusalén, escucharon al apóstol Pedro predicar, se convirtieron a Cristo, regresaron a Creta, sin mucho conocimiento empezaron a compartir a otros, y así fue como se plantó la primera iglesia en Creta, por medio de estos hermanos que habían ido y habían regresado. Ahora, ¿cuál es el asunto con esto? Está muy bonito, ¿no? Pero no hubo una supervisión apostólica. No hubo apóstoles que estuvieran ahí para decirles, tengan cuidado con esto, vean aquello. Así que lo más seguro es que la iglesia en Creta, pues empezó a tener ahí varias cosas extrañas. Y lo sabemos bien porque, pues cuando Pablo le escribe a Tito, que ahora está en Creta, hay varios problemas ahí. Y lo interesante es que Pablo dice, lo que resta, o sea que ya Pablo había trabajado en la iglesia, pero todavía había muchas cosas que ordenar.
allí. Así que Pablo no podía ser indiferente ante este panorama de una iglesia en esta isla. Y fue por eso que Pablo dejó a uno de sus mejores compañeros misioneros. Lo dejó ahí en Creta y le delegó la tarea de poner orden en la iglesia y de establecer ancianos. Ese compañero de ministerio y misionero de Pablo era Tito, uno de los soldados de primera fila que dijimos, ¿verdad? Tito es ese hombre que vamos a encontrar en los lugares más difíciles. Allí está ese hombre. Y bueno, si está en Creta es porque la situación estaba bastante difícil ahí. Pero Pablo le envía esta carta para recordarle los ajustes que hay que hacer en la iglesia. La iglesia no puede ser un organismo desordenado. La iglesia no puede ser algo de confusión para la gente. La iglesia tiene que exhibir quién es Dios, el orden, la pureza, la santidad, la verdad. Así que Pablo deja a Tito allí, le dice: Tito, son estas las cosas que necesitan corregirse. Pero es interesante porque al parecer la carta que Pablo le escribió a Tito no era solo para Tito. En realidad parece que la carta era más bien para la iglesia. Era para que la iglesia entendiera que si Tito empezaba a hacer ciertas correcciones, eso venía con el respaldo de Pablo. Y Pablo tenía el respaldo de Cristo. Así que eso venía con la autoridad de Dios sobre la iglesia. Todo eso venía de Dios mismo. Ahí vemos en Tito 1:5, si miramos, que le dice: por esta causa te dejé en Creta, hablándole a Tito, ¿verdad? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Miren, la tarea de Tito era corregir lo deficiente. Si usted tiene la Biblia en las Américas, va a notar que dice poner en orden lo que queda. O no sé cuántos de ustedes les gusta el fútbol americano, o cuántos les gusta el béisbol o artes marciales. Pero una lesión común en estos deportes es dislocarse el hombro, ¿no? Entonces, los jugadores, los peleadores quedan con el hombro salido, el dolor insoportable, ¿verdad? El grito, pierden fuerza, pierden movilidad. ¿Y qué es lo que necesitan en ese momento? Pues a ir con un ortopedista. Entonces, el ortopedista lo primero que tiene que hacer es checar si no es una fractura. Porque donde acomode y había fractura, pues lo deja peor. Tiene que ver que no haya una fractura, un rayos X, no sé qué se le puede hacer. Ve que no hay fractura, ok. Se empieza a suavizar el músculo, ¿no? Porque queda tenso después de eso. Después de que se suaviza un poquito el músculo, el ortopedista empieza a hacer ciertas maniobras para volver a acomodar el hueso. Y una vez que ya lo acomoda, le dice: tienes que inmovilizarlo por 4 o 5 semanas, las que el ortopedista diga, después de lo cual hay que iniciar ejercicios de rehabilitación, ¿verdad? Del hombro acá, allá y esto, el otro, para que pueda volver a funcionar bien. ¿Por qué señalo este ejemplo, hermanos? Porque cuando Pablo le escribió a Tito esta palabra, corregir, para que corrigieses lo deficiente, en la palabra griega allí tiene su raíz que es orthos, de donde tenemos la palabra ortopédico. Y es que en cierto sentido esa era la tarea de Tito. Él era un ortopédico espiritual para la iglesia en Creta. ¿Qué tenía que hacer Tito? Acomodar ciertas cosas importantes en la iglesia, empezando por el liderazgo. Necesitaba inhabilitar a ciertos maestros falsos dentro de la iglesia y también necesitaba dar, vamos a decirlo, terapias de rehabilitación para la iglesia para que volviera a hacer las cosas que tenía que hacer, siempre con el evangelio en el centro. Comenzando con el liderazgo, bueno, ya empezamos la semana pasada con eso, hablamos de ese trasfondo que nosotros tenemos en cuanto al tema del liderazgo. Porque todos nosotros venimos con una idea. Tal vez es la primera vez que escuchamos liderazgo dentro de una iglesia, pero ya todos tenemos
una idea bastante clara de un liderazgo fuera, ya sea por la política, ya sea por el trabajo, por la escuela. Sabemos que hay orden, sabemos que hay jerarquía y ya venimos con una idea preconcebida. Y bueno, muchas veces esas ideas que tenemos no son buenas. Hablábamos de 4 problemas nosotros, que a veces, por ejemplo, venimos de un trasfondo donde vemos que se hacen mal los procesos de elección de líderes. Y esto pues lo vemos de manera repetida, por ejemplo, en la política. También vemos desde en ciertas cosas como cierto enojo, cierta molestia en contra de la autoridad. También vemos o venimos de un trasfondo en que se ve demasiado simplista el éxito de un líder. Es que él tiene más, es que él vende más, es que él logra más. Y ya pensamos que por eso es un líder. O venimos de un trasfondo donde, pues por ciertas heridas que recibimos, tenemos un resentimiento contra el liderazgo, contra cualquier tipo de liderazgo. Después de hablar de ese trasfondo la semana pasada, les comencé también a hablar el proceso por el cual se establece un liderazgo en la iglesia. Y les decía, hermanos, y esto es bien importante, que el proceso para establecer una iglesia requiere 2 ingredientes esenciales. Primeramente, que Dios levante hombres que cumplan los requisitos establecidos en las Escrituras, primero. Y 2, que la congregación tenga la madurez espiritual para reconocerlos, evaluarlos y afirmarlos. ¿Es Dios quien llama? Sí, pero es la iglesia la que reconoce, la que evalúa y la que afirma. Y nosotros decíamos que el ejemplo base es Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles dijeron, somos 12, pero ya no alcanzamos a abarcar a este número de gente. Necesitamos que se agreguen más gente al servicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces los apóstoles pusieron los requisitos, la iglesia propuso 7 hombres, los apóstoles los evaluaron, la iglesia estuvo de acuerdo, los apóstoles estuvieron de acuerdo, dieron su voto a favor, oraron por ellos y ellos comenzaron a servir. Y podemos decir que esa es la base para establecer cómo debe llevarse a cabo el liderazgo o la designación de líderes en la iglesia. De eso hablamos la semana pasada, así que si no vino, pues ya está en sintonía con los que estamos, ¿verdad? Entonces, hablamos que así se establecen los ancianos, que son lo mismo que los pastores, que son lo mismo que los obispos. Hermanos, ¿por qué tomarnos la molestia de hablar tanto de esto? ¿Por qué tomarnos el tiempo de hablar tanto de la designación de ancianos? Bueno, hermanos, porque ese es un punto bien importante. A veces y casi siempre, como está el líder, está la iglesia. Y si el líder está mal, la iglesia está mal. Y eso se puede aplicar casi en todos lados, ¿no? Casi en todos lados. Por eso es importante cómo se lleva a cabo el proceso de una designación de ancianos en una iglesia. Y para hablar un poquito más del proceso, hermanos, el proceso en la designación de un liderazgo, voy a hablar de otras piedritas que hay en el camino. Mire cómo le dijo Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente, y ahí dice, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Antes de decir cómo deberíamos de hacerlo, voy a decirles cómo no deberíamos de hacerlo. El caso más triste de una designación de ancianos es cuando hay iglesias que tienen muy buenas intenciones de hacerlo, de cumplir con los requisitos que dice la Biblia, pero aquí está la clave, pero se precipitan, poniendo a personas inadecuadas que terminan trayendo daño a la iglesia. Hay un deseo firme por hacer las cosas bien, pero no existe muchas veces la paciencia ni la sabiduría para el cómo. Dios ha dejado un perfil, hermanos. Ese perfil lo acabamos de leer ahorita. Y la iglesia requiere tiempo para verlo, examinarlo y decir sí, no, esto sí, esto no, y que la propia iglesia pueda valorar también. Eso requiere tiempo.
También hay otro triste caso y es cuando los líderes son designados desde una autoridad de arriba. Por ejemplo, hay iglesias que tienen sus denominaciones, ¿verdad? Entonces, la denominación tiene su sede en México. Y desde México dicen, ¿saben qué? Vamos a mandarle un pastor y entonces tienen que recibirlo. Ese va a ser el pastor que va a quedar en la iglesia en Cabo o en fulanito lugar. Entonces, llega impuesto, la iglesia no lo conoce y tarda años en saber cómo es, quién es, esto y el otro, pero pues la orden vino desde allá arriba. Es otro caso bastante lamentable, porque la iglesia tarda mucho y muchas veces son 7 años y son 7 años en los que ni el pastor ni la iglesia se halló. Fueron 7 años que no hubo mucho provecho. Otro error común es llamar a la iglesia a una votación por porcentajes. En este proceso, la membresía dice, bueno, vamos a poner una regla que vamos a votar por cierto candidato que se propone. Y el candidato debe de lograr el 70%. Los que son más conservadores dicen el 80%. El 80%. Y yo entiendo que es como a veces decir, vamos a hacerlo como en el mundo, pero mejor. ¿Cuál es el asunto con este proceso, hermanos? Puede sonar bien, ¿no? Tener el 80% de aprobación. Si un presidente tuviera ese 80%, o sea, seríamos Corea del Norte, hermanos. O sea, altísimo. Usted sabe que es sarcasmo, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿cuál es el asunto? Si nosotros lleváramos a cabo un proceso de este tipo y el candidato obtuviera el 81%, cumpliría la regla. Pero eso significaría que hay al menos 20 personas que ven cosas que lo reprueban. Personas que con discernimiento, con entendimiento de la palabra dicen, yo no creo. ¿Ignoraríamos a esas 20 personas por cumplir con esa regla? No creo, hermanos. No deberíamos. No deberíamos. Las votaciones son útiles, sí, pero eso es para reconocer la opinión de la iglesia. Si, por ejemplo, entre 100 personas se hace una votación y hay una persona o 2 personas que están en desacuerdo, bueno, eso se puede entender, pero todavía se tiene que hablar y decir, hermana, hermano, ¿qué notaste tú que nosotros no vimos? Ah, pues mira, es que yo sí lo conozco, trabajo con él y yo sé que él hace estas. Ok. Aportan un panorama que quizás otros no ven. Para eso sí puede ser útil, hermanos. Pero, nuevamente, tenemos que tener mucha sabiduría. El método para que una iglesia participe en una elección, en una designación de ancianos, debe adecuarse al crecimiento de la iglesia. Por ejemplo, supongamos que nuestra iglesia fuera de 2,000 personas. Sería imposible hacer una votación con unanimidad. Habría personas que simplemente ni lo conocerían. Llevo 5 años en esa iglesia y lo he saludado 2 veces en mi vida. ¿Cómo puedo decidir que él sea mi autoridad si ni lo conozco? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en un caso así? Bueno, se puede 2 pastores estar acompañándolo. Obviamente, si llegamos a 2,000 personas, pues es porque hay varios pastores, ¿no? 2 pastores lo acompañan, lo ven, lo observan. Él está integrado en un grupo de estudio. Él muestra capacidades, habilidades, se le va dejando oportunidad de participar y todo ese tiempo se le está observando y se le está viendo. Ya no necesita que toda la iglesia lo vea, pero hay 30 ojos, 40 ojos y 2 pastores que están valorando. Y si ese grupo dice, nosotros vemos estas características, y los pastores dicen, nosotros también, bueno, será más fácil poder agregarlos. Y comento esto porque sí hay iglesias bastante grandes. La iglesia del pastor John MacArthur, por ejemplo, tiene más de 30 pastores. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo lo hicieron, verdad? Bueno, ellos tienen sus requisitos y el proceso para ser pastor allí, el que es el hombre más maduro tarda 5 años por lo menos. Y de ahí pueden ser 20 o 30.
y con mucha experiencia y seguramente egresados del seminario que ellos tienen. Bueno, ellos pusieron esas cosas, ¿verdad? No se puede decir la última palabra en cuanto a todos los detalles del proceso de designación de liderazgo, pero la Biblia nos da los rieles. ¿Qué debemos de hacer y con qué tenemos que tener cuidado? Bueno, ya hablamos mucho del proceso, hermanos. Ahorita decimos, ay, pastor, está muy enredoso. Después vamos a decir, por favor, pastor, explíquenos más, ¿verdad? Pero esto es muy importante, hermanos. La segunda cosa muy importante es el modelo de liderazgo. ¿Cómo se ve un liderazgo establecido por Dios? ¿Cómo es? Lo primero que nosotros vamos a ver es que es un liderazgo masculino. Ahí en Tito 1:5, y creo que para muchos va a ser obvio, pero para otros no tantos, dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses, ahí subrayé, ancianos, varones allí, en cada ciudad, así como yo te mandé. Si usted observa la Biblia, ¿sobre quién recae primariamente la responsabilidad de liderazgo en el hogar? En el varón. Y si usted mira la Biblia y mira en las ciudades, ¿quiénes eran los que primariamente gobernaban las ciudades? Los varones, ancianos. Y si usted mira en la Biblia, ¿quiénes eran reyes? Igualmente, varones. Siempre encontramos ese patrón. Y donde no lo vemos, donde vemos la excepción, existe algo que se dice, la excepción confirma la regla. Precisamente cuando vemos la excepción, es excepción porque se está confirmando la regla de que Dios le ha dado al varón eso, la parte de ser el líder en la casa, en la nación, en el pueblo, e igualmente en la iglesia. Pero hermanos, nos enfrentamos a un contexto cultural marcado por un feminismo y algunos han acusado al apóstol Pablo de ser un misógino porque escribió instrucciones bastante claras acerca de esto. Ahí en 1 Timoteo 2, del 12 al 13 nos dice: yo no les permito a las mujeres que les enseñan a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio, pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Note, hermanos, es muy significativo este pasaje, porque Pablo no está diciendo, los judíos tenemos esta costumbre. Tampoco él está hablando de que, bueno, aquí acostumbramos a hacer esto. Y tampoco está dando una instrucción solamente para la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo. Pero su argumento se basa en la forma en que Dios diseñó el matrimonio. ¿A quién hizo Dios primero? Al varón. Y después Eva, y nosotros, ¿y eso qué? Bueno, que es muy importante entender que el que primero está, pues tiene que guiar, dirigir, ayudar al otro. Y esa era precisamente la tarea de Adán. Cuando Dios hizo a Adán, le dio las instrucciones a él, le dijo lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer, y después hizo a Eva. ¿Y qué tenía que hacer Adán? Ahora decirle, esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo que no tenemos que hacer. Adán tenía esa parte de guiar con autoridad a su esposa. Así que él no está tomando, Pablo, ningún aspecto cultural, pero está diciendo, esta responsabilidad la dio Dios desde el principio. Y esa es la base también dentro de la iglesia. El varón es el líder, es el que debe de guiar con autoridad. Y por eso, hermanos, en nuestra iglesia, comunidad bíblica, no creemos que la mujer debe de tomar el cargo de pastor. En algunas iglesias, por ejemplo, a la esposa del pastor le dicen la pastora. Ustedes saben, ¿verdad? Y dicen, sí, yo entiendo que ella no tiene la misma autoridad que el pastor, no tiene el mismo rol que el pastor, pero es la esposa del pastor y por tanto es la pastora. El asunto con eso, hermanos, es que es un lenguaje que puede traer confusión innecesaria. Podemos tal vez gastar un poquito más de aire y decir la esposa del pastor y nada más. Eso es. Y es que, hermanos, no podemos ser ingenuos. La tentación de la mujer es querer controlar al varón. Y no lo digo yo para que no me apedreen, hermanas.
Lo dice el Señor desde el principio. En Génesis 3:16 dice, luego le dijo a la mujer, note que esta es una consecuencia del pecado, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz, ¿cierto o no? Pues viene lo siguiente, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Así que es una tendencia, es una tentación en las damas querer tomar ese lugar. Y precisamente cuando vemos que una iglesia tiene pastora, casi de entrada tenemos que decir, algo no anda bien. Hay un orden aquí que no está muy bien. Entonces Dios llama a los varones para el liderazgo de su iglesia. Pero también Dios establece un liderazgo plural. Ahí en el pasaje de Tito 1:5 le dijo Pablo a Tito, y estableces ancianos, note el plural, en cada ciudad, así como yo te mandé. Una iglesia idealmente debe tener varios pastores, hermanos. Esto es muy beneficioso si cada uno de ellos fue designado correctamente. No nada más aventarlos al puño, pero cada uno vigilado, cuidado, que es debidamente designado. Hay varios beneficios, hermanos. Beneficios que queremos que también nuestra iglesia pueda tener. Beneficios como estos, los dones, las habilidades y las experiencias de cada uno se complementan. Tal vez alguno es más fuerte en la consejería, otro es más fuerte en la enseñanza, otro es más fuerte en el evangelismo. Y cada uno de ellos trabajando juntos con una misma sentir, amor por el Señor, pues la iglesia se ve muy enriquecida. A diferencia que una sola persona sea fuerte en un área, pero un poquito débil en otra, y más o menos le haga otra, bueno, esa parte se complementa. Y también las debilidades de uno son suplidas por las de otros. Hay algunos pastores que, por ejemplo, pierden los tickets, que compran algo, ¿dónde dejé el ticket? Y bueno, y hay otros que son muy bien administrados y que pueden, llevar un orden, esto y lo otro, y pueden estar más al tanto de las cuestiones administrativas. Pues la debilidad de uno se complementa o se suple con la fortaleza del otro. También la responsabilidad se reparte sin que haya una lucha de poder o influencia. El cuidado espiritual entre ellos se puede realizar desde la igualdad, porque ya un pastor le puede preguntar a otro pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo está tu familia? Y puede hablar parejo con él. Y el cuidado de la iglesia pues se hace con mejor discernimiento, porque hay más ojos viendo, pueden cuidar mejor. Una pluralidad de ancianos no implica que todos hacen lo mismo. Siempre habrá ancianos que destaquen en sus trabajos, en las cosas que hagan. A este principio de que puedan trabajar juntos y de manera igual se le conoce el primero entre iguales. Alexander Strauch escribió un libro, El liderazgo bíblico de ancianos, y él habla de ese principio. Dice, la ventaja del principio de primero entre iguales es que permite la diversidad funcional basada en los dones dentro del equipo de ancianos líderes, sin por ello crear un cargo oficial superior sobre los líderes iguales. ¿Dónde encontramos eso? En Pedro, por ejemplo. ¿Cuántos apóstoles eran? 12, pero el que movía las cosas, el que agitaba todo, el que hablaba primero, ¿quién era? Pedro, ¿verdad? No era superior a los demás, era igual a los demás, pero sus cualidades, su carácter, su fortaleza le movía a ser ese hombre que iba al frente. Lo mismo podemos decir de Esteban. De entre los 7 que escogieron en Hechos 6, Esteban era el que tenía más talento. Era el que Dios le había dado más gracia y habilidad para hablar, para enseñar, pero él no era superior a los demás. Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor, lo mismo. Él destacaba de todos los ancianos en Jerusalén, pero estaba parejo con ellos. En una pluralidad de ancianos podemos esperar que algunos destaquen, y como iglesia tenemos que tener cuidado de decir, ese es mi favorito. Él sí me gusta cómo enseña, él más o menos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Corinto hizo eso y le fue muy mal. Pero tenemos que reconocer, hay fortalezas y debilidades. Y finalmente, hermanos,
¿Cómo es el liderazgo bíblico? Es un liderazgo de servicio. Es un liderazgo de servicio. Cada líder en la iglesia tiene su ejemplo de Cristo. Cristo es llamado en la Biblia el buen pastor. También la Biblia lo llama el príncipe de los pastores. Y Él nos puso la medida. En Juan 10:11, estas son palabras de Cristo, dijo Él, yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? El buen pastor su vida da por las ovejas. Y bueno, Cristo selló esas palabras con su propia sangre, amados. Él dio su vida por sus ovejas, por su pueblo. Él murió en la cruz para pagar por los pecados. Cristo nos dejó el ejemplo de un amor abnegado, humilde, siendo el Señor y Maestro. Adoptó la posición del siervo más humilde de una casa para lavarle los pies a sus discípulos que en ese momento estaban discutiendo quién iba a ser el mayor en el reino de Dios. Y Cristo les lavó los pies y les dijo en Juan 13:15, ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que hermanos, la imagen de un líder en la iglesia que es déspota, egoísta o manipulador simplemente es incompatible con la enseñanza bíblica. Yo sé que en Netflix vemos a personajes que son así, son interesantes porque le dan mucha trama, pero en la vida real y en la iglesia esas personas son insoportables. En otra ocasión vamos a ver más detalles de cómo debe de verse un pastor, pero por el momento quiero resaltar eso. Un pastor debe de ser servicial. Todas sus funciones de dirigir, proteger, administrar, cuidar y guiar siempre deben de provenir de una actitud humilde y de un servicio abnegado. Hay un pastor que conoce nuestra iglesia y que ha venido a predicar en algunas ocasiones. Él impactó mucho mi vida con algo que sucedió hace ya varios años. Había una dama en su iglesia, una dama que tenía serios problemas y esta dama se quitó la vida. Entonces ella era de otro estado y vivía sola. Entonces al pastor le tocó todo, o sea, encontrarla, algo muy difícil, muy lamentable. La familia viajó desde el otro estado para venir al funeral. Y cuando llegó al tiempo del funeral, el pastor que estaba presidiendo y todo eso, terminó de hablar. Y el papá de la dama se acercó al pastor, le gritó, le insultó, le dijo tantas groserías delante de todas las personas. Una escena verdaderamente incómoda. O sea, era muy difícil. El pastor lo escuchó pacientemente. Todos los insultos lo escuchó pacientemente. Y después de eso, pues la familia todavía permaneció en la semana y el pastor siguió ayudando a la familia a instalarse, a acomodarse, con todas las cosas necesarias para la funeraria, todo. Y después de 1 o 2 semanas que el pastor estuvo ayudando a la familia, el papá se acercó y le dijo, porque le había echado la culpa de que por culpa del pastor, pues la joven se había quitado la vida, la dama. Y le dijo, ¿sabes qué? Yo estaba equivocado. Estaba enojado y quería encontrar un culpable. Y quería que fueras tú. Pero la verdad, lo que he visto en todo este tiempo ha sido puro amor. No me respondiste, no me hiciste y me voy tranquilo de aquí. Me voy sabiendo que mi hija fue amada en este lugar y que ella tenía un problema diferente. Esa es la calidad de un hombre que se parece a Cristo. Porque ese es el ejemplo que Cristo nos dio, ¿no? En 1 de Pedro 2:23 al 25 nos dice, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora
han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Y es hablando acerca de Cristo. Qué bendición que Dios pone personas así. Que Dios nos ayude, ¿verdad? A hacer, en caso de su servidor, alguien que se parece más y más a Cristo, y que Dios levante personas que se parezcan más a Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Un líder amoroso, servicial, entregado, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Queremos irnos con ese sabor de boca en nosotros, Señor, mirándolo a Él, contemplándolo a Él. Mientras tanto, Señor, oramos para que usted sea obrando en los pastores aquí en la Baja, para que nos ayude, Señor, a imitar ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y para que también usted levante más y más pastores conforme su corazón, para poder guiar con amor, con una actitud de servicio, como es debido a su pueblo, a su iglesia, Señor. Creemos que aquí hay mucho pueblo y que, Señor, usted merece la gloria. Por favor, ayúdenos y bendiga a su iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención.